Yo lo que quiero tratar ahora es de un tema que es motivo de consulta muy frecuente a todos los médicos, sean pediatras, gastroenterólogos, eh, parientes, amigos, colegas, todos los que nos ven relacionados con los niños siempre nos van a preguntar una opinión en cuanto al crecimiento. En cuanto a este tema, voy a empezar la conferencia con estos tres casos. Siempre es motivo de preocupación en los familiares, los parientes, el crecimiento de los hijos, es natural. Y la evaluación que hacen los padres, o su diagnóstico de talla corta, es la comparación con los demás compañeros del colegio. Mi hijo es más chiquito, mi hijo es más chiquito, mi hijita es la más chiquita. Cuando vienen a la consulta, la gran mayoría veo cómo está su crecimiento en las tablas y está perfectamente normal, sino que no sé por qué lo comparan con los más grandes, o quizás es de los menores del salón, en fin, o todos son gigantes, ¿no? Puede ser. Yo recuerdo, solamente para explicarles, ubicarlo más o menos, mi estatura, por ejemplo. Yo estoy en el 10-25, no me siento percentil. Yo no llegué nunca al 50, ni desde que nací, ni nunca, ni llegaré ahora. A lo que voy es que también el error de nosotros los médicos muy frecuente es siempre tomar en cuenta el percentil 50 como el ideal. Ese es un gravísimo error, brutal error. A partir solamente es un dato estadístico, tener en cuenta que a partir del percentil 10 para arriba es normal. Yo soy 10-25, es una estatura normal. No es, entonces, el percentil 50, si un chico está en 10-25, 25-50, es decir, el chico tiene media corta, necesita hormona de crecimiento, tienes que gastarte $15,000 al año, $20,000 en hormona de crecimiento, es un grave error, causa de crear pánico, es una impericia tremenda crear ese pánico en los padres de familia. Aquí vemos, no le da más poco, ¿no? Lo que es tres casos. En la izquierda vemos lo que es el crecimiento. Aquí los nombres están en castellano, pero la traducción está un poco diferente a lo que se usa científicamente en español. El primer gráfico es de la talla corta idiopática, o talla corta familiar también se le llama, en el cual vemos cómo el crecimiento de este niño es por debajo del percentil 3 y llega a una estatura final más o menos de 1,55 m. Consideremos que quizás parece gráfico de una niña y llega al metro 55. Es de varón, es de 1,55 m, llega a menos del percentil 3. Cuando se evalúa estos casos, la edad ósea generalmente, la edad ósea va paralela a la edad misma. Si tiene 5 años con talla menor de 3, la edad ósea debe estar también menor, más o menos a los 5 años menor de 3, la edad ósea también está en 5 años. Esa es una característica de la talla corta familiar y que no siempre se presenta de padres bajitos. A veces hay un papá alto, una mamá baja, o al revés, una mamá alta, una mamá bajo, o los dos son bajitos, también puede ser de talla normal, o de padres altos pueden tener una talla baja. ¿Y a qué creen que se deba eso? ¿Por qué de padres bajos o altos pueden salir un niño de talla un poco baja? ¿Quién tiene una idea? Doctor. Por el estudio ambiental. Ya, ¿por qué consultan siempre diciendo, pero si mi abuelito, una mamá de 1,50 m, dice, pero mi papá era alto? O los papás dicen, no, pero sus tíos son bien altos, y la papá y la mamá son bajitos. Es una consulta muy frecuente.
Hay que tener en cuenta que una criatura tiene genes de los dos papás, de los 4 abuelos y de los 8 bisabuelos y un poco de más atrás. De esos genes sale el color de ojos, el tipo de cabello, cabello rizado, cabello rubio, cabello negro, el color de piel, el color de ojos, si va a tener barba, bigote, si va a ser flojo en matemáticas, si va a ser una estrella en fútbol, si va a ser un ocioso, si va a la cama todo el día, en fin, si le van a gustar ciertos vicios, la genética. Incluso a alguien de estos antepasados le pasa el gen de la talla. Eso es lo que te toca. Entonces hay que considerar que no siempre la estatura de los hijos va a estar acorde con la estatura de los padres. A veces los antepasados más remotos tienen también, todavía están vigentes, pasándole algunos genes. Vamos a ver el segundo ejemplo. En cuanto al crecimiento retrasado, en realidad se llama retardo de crecimiento constitucional. En el retardo de crecimiento constitucional vemos que los primeros años está creciendo un percentil más o menos adecuado dentro del gráfico, y más o menos a los 2 años empieza a crecer por debajo. Al final, cuando empieza la pubertad, se atrasa más porque todos los demás empiezan a crecer antes, más rápido el desarrollo puberal, el estirón puberal. Y empieza a crecer el que tiene retardo constitucional tarde, empieza a dar su estirón, hace una pubertad tardía, y al final da un gran estirón, llega en este caso a medir aproximadamente unos 65. O sea, llega a meterse dentro del percentil que se puede decir dentro del rango normal. Como pueden ver, este primer ejemplo y este segundo ejemplo no llegan al percentil 50, pero son variantes normales, no son patológicas. Es un ejemplo, yo tengo 10-25 percentiles está ahí y no soy patológico, soy normal. ¿Y cómo es eso? Vamos a verlo, eso es lo que quiero que entiendan. En cambio, esta variante, este ejemplo, el tercer ejemplo, que se llama crecimiento aquí atenuado, dice, bueno, eso se llama retardo, eso es velocidad de crecimiento disminuida. Aquí sí ustedes pueden ver cómo el crecimiento, la estatura de este niño, cada vez es más lejos del percentil mínimo. Eso sí es patológico. La gran diferencia con las dos primeras, con la talla corta familiar y con el crecimiento constitucional, retardo constitucional, es que aquí la velocidad de crecimiento, y eso lo voy a repetir muchas veces, la velocidad de crecimiento es normal. Ustedes pueden ver que aquí el crecimiento, por más que sea bajo, va paralelo al último percentil. Eso se llama velocidad de crecimiento normal. Si esta curva ustedes la ponen adentro de los percentiles normales, van a ver que la velocidad de crecimiento es normal. Lo mismo ocurre con el retardo de crecimiento constitucional. El retardo de crecimiento constitucional, la característica es que la edad ósea es atrasada, 1 año o 2 años atrasada, no más de 2 años, tampoco en niños escolares o en la etapa puberal. Ustedes dirán, pero aquí hay una diferencia, aquí se hace más lento el crecimiento. Y es cierto que aquí hay una diferencia, pero si ustedes, teniendo en cuenta que la edad ósea está atrasada, si esta línea, esta curva de crecimiento, ustedes la introducen, la atrasan 2 años, van a ver que calza perfectamente dentro de la curva de crecimiento normal. Entonces, si la edad ósea está atrasada 2 años, esta curva está dentro de lo normal y va a dar su estirón tarde. La característica de los niños con retardo de crecimiento constitucional son varias. Primero, que generalmente uno de los dos padres o los dos han tenido el mismo retardo de crecimiento. Todos hemos visto en el colegio, todos nosotros, estoy seguro,
hemos tenido compañeros o compañeritas que siempre estaban atrás, cambiaban los dientes más tarde, eran bajitos, a la hora de la pubertad eran los últimos en cambiar la voz, los varones, ¿no? Eran las últimas en tener telarquía en las niñas y empezaban tardísimo. Hemos tenido siempre compañeros de colegio que no cambiaban de voz hasta varones hasta los 15 años o hasta los 16 años y eran bajitos. Todos hemos visto niñas que no desarrollaban su pubertad hasta recién a los 14 o 15 les venía la primera menarquia. Y esos compañeritos daban su estirón después de salir del colegio, a veces en quinto y media, llegaba a la ceja, después de 2 años, reunión de promoción, y había crecido 30 centímetros. Eso se llama retardo constitucional del crecimiento, y todos los hemos visto, eso es algo bien común, y todos hemos tenido alguno que otro compañero que ha tenido ese crecimiento. Y eso es algo que se hereda, que es de familia. Podemos ver, a diferencia de estos dos ejemplos, en este gráfico, la primera diapositiva es fundamental para entender toda esta exposición. A diferencia de algo patológico. El tercer ejemplo sí tiene una curva patológica porque tiene, evidentemente, la velocidad de crecimiento disminuida. Entonces, aquí sí amerita hacerle varios estudios y ver cuál es el diagnóstico, que pueden ser muchas causas. Siempre los pacientes con talla corta familiar van a tener la velocidad de crecimiento normal. Velocidad de crecimiento. Puede tener talla baja, pero la velocidad de crecimiento es normal. ¿Y qué se necesita para hacer el diagnóstico? Se necesita 0 análisis, se necesita 0 inversión en exámenes. Porque lo único que se necesita es un gráfico y tiempo. Decirle que venga en 4 meses y ver cuál es la velocidad de crecimiento. Si está creciendo normal, lo dejamos así, y la edad 12. La edad 12 es importante para ver cómo está la maduración. Ahora, es fácil decirlo, pero siempre hay problemas. ¿Qué pasa en un consultorio? ¿Qué pasa cuando queremos hacer antropometría en un consultorio y pegamos con cinta scotch un tallímetro? Eso es como regalan los laboratorios. Probablemente después de unos meses se ha empezado a caer. Y estamos midiendo con la misma mano. Entonces, tenemos que tener mucha precisión en la antropometría. Tenemos que tener un buen tallímetro. Los tallímetros que van a ver aquí en los consultorios no son buenos. Son esas balanzas que tienen un tallímetro que tiene un fierro que ponen en la cabeza, pero que tiene un juego y es pésimo para medir. Pero los mejores tallímetros son los que son fijos en la pared, que tienen una parte deslizable, una tapa deslizable que mide exactamente. Entonces hay que revisar, no les voy a dar ahorita cómo se hace la antropometría, pero revisen bien cómo se debe hacer una buena medición de talla y de peso. Entonces está claro, ¿no? Las variantes normales de la talla corta. Talla corta familiar, retardo constitucional de crecimiento. Ahora ustedes dirán, pero si tienen estas variantes, le daré hormona de crecimiento. La mandaré al doctor, al endocrinólogo, le va a dar hormona de crecimiento y al final va a ser alto. ¿Funcionará eso? Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver después cuando veamos las aplicaciones de la hormona de crecimiento. El crecimiento, bueno, el concepto es muy sencillo, ¿no? Es el proceso biológico, aumento de masa y tamaño. Eso no es tan importante. Diferencia de desarrollo. Siempre cuando se habla de desarrollo, estamos hablando del tema psicomotor. ¿No? Desarrollo psicomotor. La parte de habilidades que va adquiriendo el niño. Crecimiento ya es algo somático. Entonces hay que diferenciar crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, el programa de crecimiento y desarrollo porque evalúa ambos. Crecimiento somático y el desarrollo psicomotor. Los factores condicionantes del crecimiento pues son varios, ¿no? Hay determinantes genéticos, que ya les expliqué cómo funcionan.
El cartílago de crecimiento de los huesos es el que finalmente es el responsable del crecimiento longitudinal. La maduración ósea, que hemos hablado un poco ya con la edad ósea. En cuanto a la edad ósea, el mejor método para evaluarlo en niños menores de 2 años es con la radiografía del talón izquierdo. Es el método de los españoles. Y en niños mayores de 2 años es la radiografía de la mano izquierda, el método de Tanner Whitehouse 2, que son los más precisos, los que se han empleado más, que están validados, y hay muchos métodos antiguos como el Pyrrhus, Pyrrhus, que es radiografía de la muñeca, el codo, la rodilla. Esas cosas ya son antiguas, ya no se están aplicando. En todos los estudios siempre se usan los otros métodos que ya les mencioné. También hay que tener cuidado con los informes de edad ósea, porque evaluar la edad ósea es un traje, huesito por huesito, y a veces no sabemos si los radiólogos que a quien le estamos enviando la edad ósea tienen la paciencia de sacarlo. Entonces siempre lo mejor es aprender, conseguirse el cuadernillo del TW2 o la hojita del método español y empezar a practicar. Cuando roten por endocrinología, lo van a hacer leer esas placas ya con muchos años de experiencia. Yo he trabajado 25 años en Breña. Ya nomás viéndola ya se han quedado, pero eso de moda. Ya no hay que hacerlo. Después, las hormonas, los factores de crecimiento que vamos a ver, la parte nutricional, factores psicosociales que la doctora mencionó, porque existe el enanismo psicosocial también, cuando están los niños en abandono, en condiciones difíciles. Hay problemas también socioeconómicos, el lugar de residencia, el número de hijos, temas sociales también. El sexo, por supuesto, hasta qué edad crecen las niñas en promedio y los varones. ¿De acuerdo? Las niñas, ¿hasta qué edad crecen? 18. ¿Sí? Niñas. 17, trabajando. 16 años trabajando. 18, 17, 16. 15. ¿Quién dijo 15? Muy bien. Las mujeres, no sé por qué la naturaleza o Diosito ha sido tan injusto que a las mujeres solamente las hace crecer hasta los 15 años y medio y los varones crecen hasta los 17. Y el estirón puberal sí en las mujeres es antes, empieza antes. ¿Cuándo empieza la pubertad normal, doctora? En la mujer. A partir de 8 años. ¿Y en los varones? 11. ¿A partir de qué edad es normal el inicio de la pubertad en los varones? 9 en realidad. Cuando es antes de los 8 es pubertad precoz en las mujeres y cuando es antes de las 9, de los 9 es pubertad precoz en los varones. Entonces a partir de los 9, los varones ya pueden iniciar, se llama pubertad temprana, que empiezan a los 9 exactos, ¿no? Pero en promedio empiezan a los 11 y 12 y las niñas un poquito antes, unos meses. En cuanto al crecimiento, cuando nacen, ustedes han visto, los neonatos tienen una cabeza muchísimo más grande que el cuerpo, como después se va cambiando, ¿no? Las proporciones corporales, ¿no? En cuanto a la pubertad, también no quiero incidir mucho en la clasificación de Tanner, ¿no? El inicio de la pubertad en las niñas es, el primer cambio que aparece es la aparición de los botones mamarios, que es la telarquía. A veces aparece el vello púbico antes, también puede ser normal. Y cómo va progresando, ¿no? Tanner 1, que es prepuber, Tanner 2, empieza la telarquía, puede empezar a aparecer el vello, así hasta el Tanner 5. A partir del Tanner 4 ya es adulto. Hay mujeres que se quedan, o varones que se quedan en Tanner 4 y ya son adultos. Depende de razones técnicas, hay razas más velludas, otras menos velludas, o herencia también, ¿no? Características somáticas. En los varones, el primer cambio, en cambio, es diferente, es el aumento del volumen testicular.
eso indica el primer cambio en la pubertad. Después ya siguen más cambios, el agrandamiento del pene, empiezan los vellos, ¿no? Y el volumen testicular que va aumentando, ¿no? Prepuber, cuando es de menos de 3 o menos, ya 4 ya está empezando la pubertad. Y se mide con el orquidómetro de Prader, que seguramente han visto que es como un rosario de bolitas. Y llega hasta el Tanner 5. Los efectos de las hormonas en los continuos de crecimiento. Siempre mucho se ha hablado de la hormona de crecimiento como la panacea para no ser vagino. La hormona de crecimiento se le pone y es como una vitamina que agarran una población, le ponen a todos y todos van a ser una generación de grandotes. Solamente hay que darles a cada uno cuesta $20,000 anuales, más o menos, y tiene que recibir 365 inyecciones al año. Pero no es, como muchas veces veo, ustedes van a ver en su práctica privada, ¿y por qué el doctor le receta 4 dosis de hormona de crecimiento, una por semana? ¿Qué ganará con eso? Ya todavía se ven prescripciones bien raras, ¿no? Que le ponen una vez por semana. He visto prescripciones que les dan clonidina, les dan hormona de crecimiento, vitaminas, calcio, raniferol, un ceviche para fomentar el crecimiento entre comillas, ¿no? Un ceviche farmacológico, ¿no? Con eso no llegan a ninguna parte, en realidad. Nada más que gastan dinero y no sé si será falta de ética o ignorancia del profesional. Los que están implicados en el crecimiento son las hormonas implicadas son las hormonas de crecimiento, perdón. La IGF-1, que es la somatomedina, que es la hormona de crecimiento, no actúa por sí sola, sino a través, produciendo la somatomedina, que es la que trabaja realmente. La urea es la somatomedina, que se produce en diferentes órganos. Las hormonas tiroideas, y las hormonas sexuales cuando empieza la pubertad. En cuanto también a la pubertad, muchas veces consultan, y recientemente un caso de la semana pasada tuve en consulta, hay mamás que vienen con niños que tienen conducta un poco femenina. Tienen niños de 5 años, 6 años, 7 años, y la mamá y el papá muy preocupados porque hace algunos gestos alemanes o que lo visto jugando con una muñeca o una faldita, y ya, hay que ponerle hormonas, dice. Hay que hacer el análisis de hormonas sexuales. ¿Qué opina? ¿Cómo estarán las hormonas sexuales en esos niños? A ver, doctor. A un niño de 5 o 6 años, ¿le puede hacer análisis de testosterona o de estrógeno? ¿Habrá alguna actividad? No hay, exactamente, no hay. Entonces, a veces los mismos psicólogos lo envían al endocrinólogo para que le pongan hormonas. Son cosas que son anecdóticas realmente, ¿no? Pero ustedes van a escuchar o alguna vez les van a consultar también. En cuanto a la velocidad de crecimiento, se puede ver aquí como en el primer año de vida la velocidad de crecimiento es tremenda, son 25 centímetros al año, el segundo año son 12.5, después baja a 6 a 8, y después se mantiene entre 5.5 y 6.5 hasta el inicio de la pubertad. En la pubertad hay un gran aumento de la velocidad de crecimiento que va disminuyendo progresivamente, ¿no? Va disminuyendo. Lo que sí es absurdo es cuando vienen chicos de... Yo he tenido pacientes hasta de 22 años que querían que le pongan hormona de crecimiento. Una de 24 años que quería que le pongan para crecer. Son absurdos que ocurren, ¿no? Y hay que orientar a las personas, ¿no? El sistema de la secreción de hormona de crecimiento. Ahora, vamos a ver acá. De todas estas hormonas, la que falla más frecuentemente cuando hay talla corta patológica es la hormona tiroidea.
Es cientos de veces más frecuente encontrar talla corta por hipotiroidismo que talla corta por deficiencia de hormona de crecimiento. Más o menos, deficiencia de hormona de crecimiento es uno de cada 1000 tallas cortas patológicas. Es bien raro, mucho más frecuente es ver otras causas. Este es cómo se produce la hormona de crecimiento en este gráfico. Podemos ver, este es el hipotálamo que produce la hormona liberadora, la hormona de crecimiento. La apófisis anterior es la que produce la hormona de crecimiento, que se produce por pulsos. Esta es la forma como se secreta la hormona de crecimiento. Y los pulsos son principalmente cuando en la noche, se ocurren en la noche, que tiene que ver con el reposo. Dos cosas quiero mencionar acá. La hormona de crecimiento, si tiene este ritmo de secreción, será muy útil un dosaje de hormona de crecimiento a secas. Hormona de crecimiento sale 1.5. Le dice el valor normal de 2 para arriba. ¿Será de utilidad la hormona de crecimiento basal? ¿Qué? Todo el mundo dice que no. Obviamente con este gráfico nunca se puede predecir en qué momento le van a tomar, ¿no? Y más aún si se secreta más en la noche. Y el otro punto es, bueno, si se secreta más en la noche, ¿será de utilidad dormir más? ¿Será igual dormir 6 horas que 10 horas? ¿Deben los niños acostarse a las 8 de la noche para crecer más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Claro que los picos comenzaron a elevarse unos 10 de la noche para arriba. Ya. ¿Qué dicen? ¿Van a mandar a dormir a su hijito a las 7 de la noche porque ya no salen? ¿Qué dicen ustedes? Ese es un mito bien grande, ¿no? Porque dicen cuanto más duerme, más hormona de crecimiento y más va a crecer. En realidad lo que se ha demostrado es que la hormona de crecimiento se secreta cuando unos niños están en reposo, no necesariamente está durmiendo. O sea, puede estar despierto en su cama, echado, descansando, jugando con su telefonito hasta las 3 de la mañana y está creciendo, está en reposo, tiene que estar horizontal. Puede ser que duerma 5 horas, 4 horas porque está con su telefonito como loco, está creciendo. En el reposo es que se produce la hormona. O sea, no es que tampoco hacerlos dormir, porque sí veo papás obsesivos que quieren que se hacen dormir a las 9 de la noche, hasta no lo dejan salir. Prácticamente ya lo quieren anestesiar para que siga durmiendo. Entonces, eso también es el reposo, en realidad, lo que hace que produzca hormona de crecimiento en picos, más o menos unos 5 o 6 picos o 7 en la noche, diferentes horas. La hormona de crecimiento lo que hace es, se produce, hace que se produzca la somatomedina en diferentes órganos y en el hígado, en el tejido adiposo, en el músculo, y actúa sobre estos mismos órganos, produciendo el crecimiento de los huesos, disminuye el tejido adiposo, aumenta el músculo. Es por eso que, como disminuye el tejido adiposo, aumenta la masa muscular, se está usando la hormona de crecimiento en adultos. ¿Han escuchado eso? Algunos personajes de la farándula que no quieren envejecer, que quieren permanecer delgados y fuertes, empiezan a producir hormona de crecimiento. La ponerse, aplicarse se hace un examen, tienen deficiencia y se colocan. Y el resultado es que están felices y quieren que todo el mundo use la hormona de crecimiento. ¿Han escuchado eso o no? Adultos. ¿No lo han escuchado? Nunca. Siendo un medicamento bastante costoso y trae muchos beneficios a la industria farmacéutica, la industria farmacéutica busca siempre aplicaciones nuevas. Quieren que prácticamente lo use para lo que puedan. Es como una
búsqueda constante de ver cómo venden, ¿no? Es algo natural. No está muy ético, pero digamos que es parte del negocio, ¿no? Trae un riesgo muy grande su uso en personas adultas, ¿no? Si el paciente tiene una neoplasia oculta y usa hormona de crecimiento, pues, una catástrofe lo que va a ocasionar, ¿no? Por eso el riesgo es muy alto y su uso es muy controversial, aunque sí se está usando. Y hay algunos profesionales que les gusta atender gente de la farándula que también para hacer adelgazar o para embellecer, o, en fin, son temas ya extra profesionales. En cuanto a en realidad ya vimos lo que es crecimiento, ahora vamos a ver lo que es la talla corta. La talla corta se define cuando la deficiencia de la talla es por debajo de 2 desviaciones estándar, según los gráficos que estamos viendo. Hay unas tablas especiales de desviación estándar. Y nanismo no es nanismo, sino nanismo es el término científico, es cuando la estatura es por debajo de 3 desviaciones estándar. Entonces, cuanto más experto es o más experiencia tiene el médico, menos hace gastar a los pacientes y a los padres. Porque como yo les dije, para hacer un diagnóstico de talla variante normal se necesita prácticamente hacer inversión con un gráfico y con 4 meses de una medición antes y después, y se ve la velocidad está bien, y la edad 2 está bien, es mínima la inversión. Y si hay una disminución de la velocidad de crecimiento y se ve que esta es constante, siempre es bueno tener el gráfico de talla cuando eran pequeños. El gráfico de control de crecimiento ¿no? Se ve cómo iba el crecimiento ya desde muchos años atrás de ser un paciente escolar. Y cuanto menos experiencia se tiene más análisis, se busca lo más raro. Si no es la deficiencia de hormona de crecimiento lo más raro, a veces lo primero que piensan es pedir hormona de crecimiento. Y si la piden basal, está pésimo. No es necesario hacer, además el ojo clínico. Cuando uno ve un hipotiroidismo ya nunca se olvida y uno lo detecta fácilmente. Hay las variantes normales que ya les mencioné, el tipo de talla corta. Este es tapado acá, bueno, la talla corta familiar y el retardo de crecimiento constitucional. Las patológicas son las proporcionadas y las desproporcionadas. Las desproporcionadas generalmente son displasias esqueléticas, osteogénesis imperfecta, mucopolisacaridosis. En este caso parece un paciente con mucopolisacaridosis que tiene una talla sumamente corta y una serie de problemas que son fáciles de detectar por la facies que tienen y por las características. Cuando es proporcionada, la talla corta, pues si es de época prenatal o postnatal, hay diferencias. Si es prenatal, puede ser un retardo de crecimiento intrauterino, problemas placentarios, infecciones, TORCH o problemas genéticos, por ejemplo el síndrome de Down, o en este caso estamos viendo una niña con síndrome de Turner, que es muy fácil de detectar un característico cuando es puro y cuando es mosaico es a veces casi normal. Hay pacientes que tienen síndrome de Turner mosaico, que tienen la fórmula 46XX en un alto porcentaje y algunas 45X0 o variantes, porque hay una gran cantidad de variantes que a veces solamente se detectan con alteraciones en la regla y son de estatura normal. Hemos tenido en Breña pacientes con mosaico de Turner con estatura 25-50, o sea, hablo de mujeres de 1,62 m y tenían el mosaico de Turner, solamente se detectaba por las reglas un poco alteradas y a veces infertilidad. A veces tienen algún rasgo pequeño, los ojitos,
el cabello de coloración un poco baja, cosas, ¿no? Cuando mosaicos a veces pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo. En cuanto a otras alteraciones postnatales de talla corta, que empiezan a crecer normal y después empieza a caer la velocidad de crecimiento, están la malnutrición, enfermedades crónicas, la diabetes, el uso de corticoides, pacientes dermatológicos, reumatológicos, problemas gastrointestinales, cardiovasculares, problemas infecciosos, renales, metabólicos y otros problemas endocrinos. La evaluación de la talla corta se hace con las tablas que todos conocemos, pueden ser las de la Organización Mundial de la Salud, o si no las de la NSHS, que todos conocen, varones, niñas. También hay tablas especiales para niñas con síndrome de Down, síndrome de Turner, acondroplasia incluso. La velocidad de crecimiento, ya mencioné cómo varía conforme la edad, primer año, segundo, la pubertad. Y hay una fórmula que se utiliza con mucha frecuencia para la predicción de talla, que es para las talla de la mamá más talla del papá más 12.5 sobre 2. Talla predestinada. Y esta es con menos 12.5 también. En realidad yo nunca he usado esta fórmula. Nada más viendo esto, con una variación de más 6.5 o menos 6.5. O sea, la variación es ni siquiera hay que usar la fórmula para ver. Con una variación de este tamaño, que más o menos ya no sirve para mí, porque es muy grosera ya la diferencia, más o menos 6.5, o sea, 13 centímetros, eso no hay que ser muy inteligente o genio para hacer tantos cálculos y la talla final puede variar entre esto y esto. Esto es, bueno, mi colega preparó esta diapositiva. Yo no haría tantos exámenes en realidad. Hemograma parasitológico, perfil bioquímico, examen de orina. En realidad, cuando hay una talla corta, viendo la estatura de los padres, y si uno tiene una estatura anterior y ver la velocidad de crecimiento, no necesita hacer muchos exámenes o más bien dirigirlos, ¿no? Porque si uno le devela características de talla corta patológica, con bajo rendimiento, con retardo del desarrollo psicomotor, con facies abotagada, con somnolencia, lentitud, la voz gruesa, hipotiroidismo, ¿no? A veces con o sin dosis, pero son fáciles, mucho más frecuentes que la deficiencia de hormona de crecimiento. Ahí sí hay que pedirle, yo creo que el estudio básico es edad ósea, hormonas tiroideas, porque es mucho más frecuente, a veces hay subclínicos también. Y si esto está normal y uno ve que no tiene anemia, porque no hay que hacer tantos exámenes para ver, ¿no? El examen de orina no viene al caso, creo. Glucosa, bueno, cuando uno está sospechando de diabetes, que es una de las causas, pero la diabetes en niños, el 90% son tipo 1 y debutan de manera muy abrupta. Entonces, yo les recomendaría sobre edad ósea, hormonas tiroideas para empezar, ver de alguna forma algún gráfico que traigan algo de cómo iba creciendo meses atrás o años atrás y hacer una curva, tener gráficos. Y ya si uno ve que la talla corta es patológica y tiene ciertas características, puede pensar en que tiene una deficiencia de hormona de crecimiento. La edad ósea, esta es la radiografía en mano izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque es una convención internacional para que sean la misma forma de evaluar en cualquier país del mundo, mano izquierda o pie izquierdo. La edad ósea, como va variando, la maduración va variando conforme avanza la edad, ¿no? Los huesos del carpo se van apareciendo, se van juntando, y cómo las
las metáfisis se van formando y después se van solando, ¿no? Aquí ya es casi adulto. Es laborioso ver la edad ósea porque es un score que hay que hacer huesito por huesito. En cuanto, esto ya lo mencionamos ya, la diferencia entre la talla corta familiar y la talla retardo constitucional de crecimiento. La talla baja idiopática generalmente, bueno, tienen peso y talla normal nacimiento, son proporcionados, no tienen enfermedades crónicas, tienen buena nutrición, el crecimiento es con maduración lenta y uno de los dos padres, o a veces la abuelita o el abuelito, tienen talla baja. A veces los padres son normales, pero han heredado los genes de la talla de la abuelita o el abuelito y la talla baja. Cuando es deficiencia de hormona de crecimiento tiene un cuerpito especial, son así barrigoncitos y tienen la cara de angelito. Se llaman las facies de querubín, como los angelitos de las pinturas de Renacimiento, ¿no? Los angelitos. Su velocidad de crecimiento es bastante baja, la edad ósea atrasada, 2, 3, 4, 5 años. Puede ser con antecedentes de alguna cirugía del área hipotalámica, hipoficiaria o de quistes o malformaciones o ciaturra vacía o una serie de problemas, o a veces idiopática. Tienen todo, pero no tienen hormona de crecimiento. Pueden haber deficiencia de otras hormonas también, cuando es un panhipopiritonitismo. Y pueden tener, cuando es desde la época neonatal, tienen hipoglucemia neonatal. Este es un caso de deficiencia de hormona de crecimiento, un niño de 8 años que llega al 1,30 m. No parece, ¿no? Creo que está mal esto. Justamente lo que les decía, que está mal pegado esto. Y 79 centímetros con una edad ósea de casi 2 años. ¿Cómo se evalúa la deficiencia de hormona de crecimiento ante una sospecha? Como ya vimos, la hormona de crecimiento basal no sirve por la secreción por picos, entonces se tiene que hacer una prueba de estimulación. La prueba de estimulación, incluso la prueba de estimulación tiene un 80% nomás de sensibilidad. Hay un 20% bien alto de falsos positivos. Sale la prueba que tiene deficiencia, pero en realidad está normal. Entonces la velocidad de crecimiento nos va a dar la respuesta. O sea, la prueba de hormona de crecimiento no es 100% certera. Si salga que tiene deficiencia, por eso se piden 2 pruebas para estar más seguro. Pero con la clínica, con una prueba positiva y con la edad ósea atrasada y con la carita y la forma del paciente al examen, se puede ya sospechar con alta certeza de que tiene. Las pruebas de estimulación se hacen con clonidina, con L-dopa, con ejercicio, con insulina. La insulina es producir la hipoglucemia al paciente súper agresivo. Esa prueba es la más certera, pero el estrés de la hipoglucemia es tanto estrés para el paciente como para el que le está haciendo la prueba y está con la destroza y cualquier. Es muy complicada esa prueba. La que más se utiliza es la clonidina y la L-dopa. La clonidina, la dosis, y se toma muestra basal a los 30 minutos, 60, 90, 120. Esas pruebas no se hacen así nomás en Lima. La hacen en Breña, en Laboratorio de Servicios de Endocrinología, las hacen algunos laboratorios particulares y nada más. Es una prueba que hay que saber interpretar. A partir de 7 para arriba se considera, en cualquiera de los momentos, se considera una respuesta normal. Cuando es menor de esto, se considera una respuesta patológica. Lo
lo cual, como les vuelvo a repetir, no es 100% seguro. Con el L-Dopa similar también. Y otra que se hace es los hace subir y bajar escaleras por 10 minutos, o una bicicleta, y se les toma también, cada 10 minutos se les hace hacer ejercicio, pero esta prueba es muy poco, la sensibilidad es muy baja, eso ya es bastante. Por lo que más se usa es la clonidina, da a veces hipotensión, un antihipertensivo. Se descubrió hace 60 años que la clonidina estimulaba la hormona de crecimiento. Entonces hay que darle clonidina a los pacientes para que crezcan. Esa fue la lógica de los años 70, porque se le empezó a dar clonidina a todos los pacientes que tenían talla baja. Eso fue ya es cosa obsoleta. Y se vio que efectivamente los niños con clonidina se duermen, tienen hipotensión, no duermen en la clase, los jalan en el colegio, los jalan de años, están dormidos todo el tiempo, están con baja hipotensión. O sea, los efectos secundarios son terribles, incluso en la prueba hay que estarlo vigilando. Y someterlos a esta tortura de tomar clonidina permanentemente no llevó a ningún resultado a largo plazo. O sea, lo que se vio es que crecían unos cuantos meses un poquito más rápido, pues ya se normalizaba el crecimiento, al final no variaba para nada la talla corta. No obstante, todavía a veces se ve a alguien que receta clonidina. El manejo de la talla corta, bueno, depende de la causa, ¿no? Cuando está todo normal, se les ha dado, digamos, se ha descartado todo tipo de patologías y vemos que es talla corta familiar o retardo constitucional, ¿qué hacemos? ¿Le damos hormona de crecimiento o no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué opina? ¿La hormona de crecimiento es la panacea para la talla corta? Someterlo a los niños, la hormona de crecimiento se empezó a utilizar en los años 60. El doctor Tanner, el que inventó las tablas de Tanner en Inglaterra, empezó a usar, descubrieron la hormona de crecimiento y usaban la hormona de crecimiento de cadáveres, de hipófisis de cadáveres. Empezaron a usarla en los años 60 y en los niños con deficiencia de hormona de crecimiento crecieron una maravilla, y 30 años más tarde ninguno de esos pacientes sobrevivió, todos se murieron de una infección viral. ¿Quién puede pensar? ¿Quién tiene una teoría de qué virus puede matar a todo el mundo que está en el sistema nervioso central? El último murió hace como 20 años, pero todos se murieron. Tanner se vivió deprimido el resto de su vida. ¿Qué les pasó a esos niños? ¿Quién puede decir? Todos se murieron de virus lentos, de priones, que todos tenemos, parece, en nuestro sistema nervioso central, pero cuando a uno le ponen jugo machacado de hipófisis de no sé cuántos cadáveres, de cientos de cadáveres, a uno le están, para sacar una unidad, pues tendrían que usar no sé cuántas hipófisis de cadáveres, están recibiendo virus, esos priones, esos virus dentro de cantidad de gente. Entonces, todos tuvieron problemas, todos se murieron de problemas del sistema nervioso, de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, todos. Entonces, descubrieron después la hormona de crecimiento recombinante humana. O sea, hecha en laboratorio con Escherichia coli, ahí no hay priones, no hay nada, no hay ningún riesgo ahí de que tengan ninguna mortalidad por eso. El único riesgo es el costo. El costo es el inconveniente porque es carísimo, más o menos cuesta $1.500 o $2.000 mensuales. Y de nada sirve ponerle 1, 2 o 3 meses porque actúa en días, nada más. O sea, hay que empezar a edad temprana, detectarlo y empezar a darle. Que en Francia hace ya 20 años hicieron el experimento de darles a los 1.600 niños con talla corta familiar o retardo constitucional hormona de crecimiento. ¿Cuál creen que fue el resultado? Después de serles desde los 10 años hasta los 17 les dieron. Gran inversión, todo lo hicieron.
¿Qué resultado, la talla final, cómo fue? ¿Qué opinas? ¿Varió? ¿Mejoró? ¿No cree que haya mejorado? ¿Usted qué opina? ¿Mejoró? ¿Fueron más grandes? ¿Una raza nueva? ¿Usted qué opina? Si solo superando, al final casi su velocidad adecuada de resistir, no habría mucha diferencia. Exacto, ya están siendo un poco escépticos. Está bien. Lo que ocurre cuando se empieza a usar la hormona de crecimiento en talla corta familiar o en variantes normales es que el primer año hay un crecimiento espectacular. Los padres están felices y quieren invertir más. ¿Cuánto cuesta? Yo pago, yo firmo. El segundo año el crecimiento es menor. La velocidad va bajando, sigue siendo acelerada pero menos. Y el tercer año ya la velocidad llega a ser lo normal. Y al final la talla final varía en más o menos 3.5 centímetros. O sea, la talla final prácticamente es la misma, ¿no? Lo que sí la industria farmacéutica publica, o publicaba cuando recién sacaron hormonas de crecimiento hace 20 años, estudios a corto plazo, en 2 años. La velocidad de crecimiento, wow, se disparó, los padres estaban felices. Pero cuando hacían los estudios a largo plazo, como no les convenía, nunca, siempre publicaban, a 6 meses, a 1 año, a 2 años, eso va a ser espectacular. Las turmerianas también, acondroplásicos, quieren que se utilicen todo el mundo. Entonces, incluso siempre todos los papás que vienen a la consulta por talla corta, que es una de las más comunes en pediatría y en endocrinología, sacan el ejemplo del gran futbolista. Todos han escuchado, ¿no? Antes la doctora también ha escuchado, ¿no? ¿Se gusta el fútbol? No, La internacional. Igual. Entonces, ¿cómo le dicen a este jugador? La pulga. El jovencito llegó a los 12 años, lo llevaron a Europa y para el Barcelona ponerle hormona de crecimiento es una propina de una moneda de, para nosotros, un céntimo, no es nada. Y le pusieron años, hizo todo la curva, todo que desesperadamente tiene que crecer porque es un genio, ¿no? Se quedó de 1,68 m, un poquito más bajito que yo. Entonces, el resultado pues, es evidente, ¿no? El resultado de tanta inversión no es. ¿Y por qué las personas con el gigantismo sí crecen? ¿Quién puede respondernos? Cuando tienen el tumor hipofisiario que produce hormona de crecimiento, ¿por qué sí crecen? Si son de 2 metros o más. ¿Quién tiene una teoría? Porque cuando hay un tumor, justamente las cifras, las cantidades son tumorales, o sea, ya son exorbitantes la cantidad de hormonas de crecimiento con efectos secundarios. Tiene hiperglucemia, tiene una serie de problemas, diabetes por una serie de problemas. Pues eso ya a nadie se le puede dar esas dosis porque ya es iatrogenia. Son cifras tumorales que no se puede dar terapéuticamente. Los niños con deficiencia de hormona de crecimiento comprobada sí crecen bastante como normal, llegan de una estatura normal con la hormona de crecimiento, o sea que sí funciona, pero cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento. Hay una causa bien rara de talla corta que tienen hormona de crecimiento, pero lo que no tienen es somatomerina, que se llama el síndrome de Laron. Y en Breña tuvimos dos casos y hubo un ensayo clínico con esta somatomerina y sí empezaron a crecer esto. Participamos en ese estudio. El tema es que cuando se acabó el estudio ya no se le podía seguir dando, ¿no? Crecieron un poco. Somatomerina inyectable, Laron, Laron. Incluso fue tan raro que vino el doctor Laron de Israel a ver a los niños, vino acá a visitarnos. Es un caso bien raro.
Bueno, vamos a terminar. Estas son las indicaciones según la literatura. Tengo mis serias dudas en cuanto estas muchas veces publican pues los estudios a 2 años. El crecimiento de todas maneras es mayor, pero a largo plazo yo no creo tampoco que las submedianas, aparte que, mire, ponen síndrome de Turner, pero no, cuando hacen el estudio no discriminan quién es un mosaico, quién es un Turner puro. Cuando más normal el cariotipo a la mujer normal, más estatura tiene. Como les mencionaba, hemos visto pacientes con mosaico de Turner de percentil 25-50 y creciendo a velocidad normal. O sea, ya todas las ponen en el mismo saco. Hay que criticar mucho en los estudios, en las publicaciones. Hay que verlas con ojos críticos. En cuanto a la evaluación de talla de corte, yo creo que ya hablé bastante de eso. Y, ¿alguna pregunta? Uno de los motivos de consulta también muy frecuente es los niños cuando, yo creo que la gran mayoría tienen talla normal, o sea, incluso por la comparación, ¿no? Tranquilizar a los padres, no crearles más angustia, ¿no? Y pensar en la deficiencia hormona de crecimiento como lo último y que como lo más raro que hay, primero lo más frecuente, que son las variantes normales de crecimiento, ¿no? Y no estar creyendo, miren, se ven recetas iatrogénicas, ¿no? Yo veo recetas de raquiferol. ¿Qué cosa es raquiferol? No tiene idea. Calcio, zinc, multivitamínicos, clonidina, hormona de crecimiento, todo recetado innecesariamente. ¿Qué efectos secundarios puede tener el uso, por ejemplo, de raquiferol? Raquiferol son 600.000 unidades de vitamina D. ¿Qué efectos secundarios puede tener esa mega dosis de vitamina D en un niño de 5 o 6 años? Y uno va a la farmacia y es lo que el de la farmacia le va a vender a la mamá. Y eso lo venden a libre a todo el mundo. Lo primero, ¿qué hace la vitamina D? La absorción de calcio. Entonces el niño va a tener hipercalcemia. ¿Y cuál va a ser el síntoma de la hipercalcemia? ¿Qué le hace la hipercalcemia a un niño? Un calcio de 10.4, 10.5, 11, está saturado de vitamina D, tiene hipercalcemia. ¿Cuál es el síntoma de hipercalcemia? ¿Ahí se acuerda? ¿Qué da la hipercalcemia? Da sueño. El niño se duerme en todas partes. Da somnolencia. Baja el rendimiento escolar, lo jalan de año y está que se duerme en todas partes. Eso es bueno, es malísimo. ¿Va a crecer? No va a crecer más. El zinc. ¿Para qué sirve el zinc? ¿Dónde está? ¿En qué alimentos está el zinc? ¿Por qué se receta tanto zinc para el crecimiento? Frutos secos. Frutos secos, ¿qué más? También las hortalizas, y también las carnes, y también las frutas, y también la leche, y el huevo, todo tiene zinc, hasta debajo de las piedras tiene zinc, todo tiene zinc. Entonces, ¿para qué le dan? La deficiencia de zinc pues se produce talla corta, la deficiencia de zinc produce unas alteraciones dérmicas bastante notorias, bien patológicas, es algo muy grave, la deficiencia de zinc, infecciones, inmunidad disminuida, una serie de problemas, ¿no? Pero un niño que está caminando por acá, por Zamborra, no va a tener deficiencia de zinc, ¿no? Pero sí se recetan y vienen en las preparados, todo.
como decía mi profesor, un profesor de la facultad decía, cuanto más estudio, menos tonterías receto y menos pacientes tengo. Y otros nos decían también, si no le das algo, pues nunca más va a volver, ¿no? Entonces, es un tema un poco de marketeo, ¿no? O sea, y daño no le hace. En fin, no es tampoco bueno dar cosas innecesarias, ¿no? Tenemos preguntas de las personas conectadas a través del sistema de telesalud. La primera pregunta es, ¿desde qué edad y hasta qué edad pueden usar la hormona de crecimiento? Y la segunda es, ¿debería estar tranquilo un niño que crece y gana peso en un percentil 10 todos los meses, considerado normal? Y si este niño estuvo en un percentil 60 hasta el primer año y a partir del percentil 10. Ya. La primera pregunta, la edad. La hormona de crecimiento se puede detectar la deficiencia a partir de los 3 o 4 años, se puede detectar y el hormona de crecimiento, el efecto dura un día, o sea que tiene que usar hasta que acabe de crecer, hasta los 15, 16, 17 años. Pero no se usa en cualquier niño con talla corta y eso que esté bien claro, ¿no? Tiene que demostrarse la existencia de hormona de crecimiento y para eso no se necesita muchos exámenes más que un gráfico de talla y unos 6 meses, 4 o 6 meses de tiempo para ver la velocidad de crecimiento. Y en cuanto bueno, si el niño está creciendo en percentil 10 y no tiene ninguna patología, pues está bien, no hay que, si está creciendo en percentil 10 o 10-25, está bien, a partir del percentil 10 es normal. Bueno, si no hay más preguntas, entonces terminamos. Sí. Pregunta, ¿y acá qué pruebas se hace para valorar el déficit de la hormona? La única prueba que se hace aquí es la prueba de estimulación con clomidina, la prueba de estimulación con L-Dopa. Se puede hacer la de insulina, que es muy agresiva, y la prueba de ejercicio, que es subir y bajar escaleras. Todas tienen, en realidad, solamente un 80% de sensibilidad. Existe una prueba mucho mejor, que es la prueba de concentración, que en el Perú no se hace, como se produce más en el reposo. Hay una cámara de sueño en otros países, al niño lo hacen dormir junto a su mamá para que no tenga miedo en el hospital y le ponen un catéter y le van extrayendo unos microlitros cada 15 minutos toda la noche y después con la muestra del día siguiente, una pequeña muestra, se hace el dosaje de hormona de crecimiento, la prueba de concentración. Es la más certera, pero es bien complicada, se necesita toda una infraestructura, una bomba de extracción, la cámara de sueño, bueno, en fin, pero con la velocidad de crecimiento, con el examen físico, con la edad ósea y con una prueba de clonidina, es suficiente. Tenemos dos preguntas más, doctor. Para considerar que un niño alcanzó su tope de crecimiento, ¿sería la edad ósea? Y en segundo lugar, y si estuvo en percentil 10 hasta el año y de allí en percentil 60 hasta el año, bueno, esta es la parte que habría que... No está bien clara esa pregunta. Sí, esa pregunta no. Bueno, la edad ósea, cuando ya los huesos maduran, es muy evidente en la radiografía ya de adulto, que puede ocurrir en las niñas alrededor de los 15 años y en los varones alrededor de los 17. Pero hay niñas que maduran, o varones también que maduran antes, o otros que maduran después. Esto es muy relativo. La edad ósea a esta edad puede ser más o menos 2 años. Hay chicos o chicas que crecen hasta los 20, hasta los 21. Hay otras que otros hasta, bueno, a veces crecen hasta los 14. A los 14 tienen la edad adulta, de ósea adulta, ya no hay forma de hacer crecer. Sí, doctor. Otras explicaciones de tratamiento de la talla baja con hormona de Sí, hay efectos secundarios, puede haber hiperglucemia con la hormona de crecimiento y la característica,
Hay alteraciones en la dosificación de los huesos también, no son, especialmente en las piernas, a veces hay un poquito más de incidencia en fracturas patológicas, especialmente en las piernas, y hay, puede ser también, aunque ellos siempre los laboratorios lo niegan, pero todo lo que es hormonas de crecimiento y si hay células malignas por A o B escondidas, carcinogénicas, Si tienen familiares, si tienen una, sí. si tienen familiares, tienen potencial para desarrollar un cáncer. No, o sea, significa que antes de empezar a darle hormonas de crecimiento tiene que hacerle un chequeo completísimo, ¿no? Todo un protocolo, ecografía abdominal, pruebas sanguíneas, que no tenga leucemia, que no tenga nada, tiene que estar perfecto. Si comienza a desarrollar hiperglicemias y no controla también, vamos a suspender el tratamiento. O bajar la dosis. O bajar la dosis. Y cuando alcanzan una edad, si el paciente tiene este enanismo, pero ya creo que tiene una maduración, o sea, mayor de 12, creo que ya no está indicado. Hasta los 15 las mujeres y 17 los varones, en edad 12. Ese ya es adulto, cuando llegan a 15 y medio o 17 y medio los varones. De edad 12. Sí, de adulto. Eso quería hacer. Gracias. Una pregunta más. Una vez que se instaló la menarquia, ¿existiría menor efecto de la hormona en una niña que ya estuvo recibiendo? Esa es una pregunta extraordinariamente buena, porque me hace recordar otro de los mitos también que muy arraigados en la población. Siempre aparece la brujita, abuela diciendo, como te venga la regla, y ahí te quedas, hijita. Esa es la característica, ¿no? A veces provoca, pues, quemarle la lengua con una plancha, ¿no? En realidad ustedes han visto la menarquia de las niñas hasta los 12 aproximadamente, pero crecen hasta los 15 años y medio. O sea, no es que viene la menarquia y ahí quedan más. Eso es malévolas, son las comadres o las abuelas, ¿no? Esa frase es maligna, pero es muy común. Ok, muchas gracias.